En esta tercera parte vamos a ver el otro caso de afirmación política temprana, que es el de Brasil. Como sabemos, en Brasil se mantiene el sistema imperial, el sistema monárquico, con la asunción de Pedro I como el primer emperador de Brasil en 1822. Esto evita que haya la misma situación de enfrentamiento interno y desintegración territorial que se dio en el resto del continente o del subcontinente. Y Brasil va a tener un impulso expansionista que se expresa en las ambiciones que tiene sobre la banda oriental. Sin embargo, para el gobierno brasileño era importante ocupar la banda oriental, primero por razones geoestratégicas, porque era la vía de comunicación hacia su propio interior. Consideraban la costa oriental del Río de la Plata como parte de su sistema de comunicaciones internas, además por la presencia de un puerto sobre el Río de la Plata, que es Montevideo, que era la boca de salida sobre todo de los ganaderos de Río Grande do Sul, que tenían necesidad de controlar ese puerto para poder fomentar sus exportaciones desde allí. Además, el Río Grande estaba dominado por los liberales y necesitaba la ocupación de la banda oriental, era de alguna forma una medida estratégica para mantener calmados a los liberales de Río Grande do Sul. Sin embargo, las tropas brasileñas van a ser derrotadas, la banda oriental se va a terminar en 1828 declarando independiente, como un estado independiente. Y esto va a mostrar también hasta qué punto ese dinamismo del nuevo Estado brasileño empieza a encontrar ya sus límites. La derrota en la banda oriental va a tener también fuertes repercusiones internas. Las tropas que regresan del frente van a producir saqueos, va a haber un clima de inseguridad en Río, y eso va a terminar en 1831 con la abdicación de Pedro I, que decide asumir el trono de Portugal, que había quedado vacante. El primer imperio, sin embargo, deja unas bases importantes para lo que va a ser la estabilidad política brasileña, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, ya con la asunción del nuevo emperador, Pedro II, el hijo de Pedro I. Con la Constitución de 1824 se instaura un sistema político basado en el modelo bonapartista. En realidad, Pedro I va a convocar a un Congreso Constituyente, pero que va a estar controlado por los liberales, y él va a cerrar el Congreso y va a decidir llamar a un grupo de notables que van a ser los que van a diseñar esta Constitución, aunque va a tener la oposición de los liberales. ¿Cómo era esta Constitución? Era un modelo constitucional que se fundaba, se articulaba en torno a la figura de un poder moderador, donde el emperador era una especie de árbitro dentro del sistema político, que era una especie de doble sistema. Por un lado, tenía dos avenidas paralelas que corrían. Por un lado estaba el gabinete, que era el encargado del gobierno, y los diputados, que eran electos por voto popular, pero de forma paralela estaba el Consejo de Estado, que respondía directamente al emperador y que estaba designado por el emperador, y el Senado, que era vitalicio y estaba elegido por
por los estados, pero que enviaban una terna al emperador y el emperador era el que decidía en última instancia. O sea que había un sistema que iba desde arriba para abajo y otro inverso de abajo para arriba. Y eso le permitía al emperador cumplir ese papel moderador y va, sobre todo a partir de mediados del siglo XIX, va a funcionar relativamente bien, con el emperador oscilando y alternando el poder entre liberales y conservadores. En última instancia, todo este sistema político se sostenía de la premisa de que los distintos partidos, liberales y conservadores, para poder acceder al poder, tenían fundamentalmente que tratar de ganarse el favor del emperador. Bueno, cuando Pedro I abdica, su hijo era un menor de edad, entonces se designa un consejo de regencia que va a estar controlada por los conservadores. Pero ya en 1834 los liberales logran imponer lo que se llama el acto adicional, que va a ser una especie de reforma constitucional de hecho, donde, como vimos, esta constitución, que era muy conservadora, impone una serie de medidas descentralizadoras, que eran los que buscaban los liberales. La diferencia fundamental entre liberales y conservadores en este periodo es que los liberales quieren darle mayor poder a los estados. Pero ese mayor poder que ganan los estados a partir de entonces va a generar impulsos separatistas. Y para el gobierno central, si bien logra controlarlos, va a ser a costa de un gran desgaste y esfuerzo. Sobre todo en el sur se va a dar una guerra civil en Río Grande. La derrota en la banda oriental va a tener como consecuencia el inicio de lo que se conoce como los Farroupilha. Como les contaba, los ganaderos del sur de Brasil tenían un proyecto de una formación nacional alternativa que comprendería la banda oriental, sobre todo por la posesión del puerto de Montevideo, y las provincias del litoral argentino, que forman un único espacio económico. Eso no va a ser posible porque en ese momento estaba Rosas en el poder en la Argentina y que no iba a permitir la secesión de las provincias del litoral, y para cuando cae Rosas ya la Farroupilha había sido derrotada. Pero en 1838 se produce una restauración conservadora, lo que hace que los liberales empiecen a conspirar y le proponen a Pedro II que se autoproclame mayor de edad, aunque aún no había cumplido la edad reglamentaria. Y finalmente logran hacer eso, que Pedro II se presenta ante el Congreso y decide él mismo asumir el trono, sin que por supuesto nadie se atreviera a contradecirlo. Sin embargo, una vez en el poder, Pedro II se vuelca a favor de los conservadores, aunque con Pedro II va a empezar entonces sí esta política de alternancia. Entre 1848, 1844 y 1848 se produce lo que se conoce como el quinquenio liberal, que es también en esos años cuando se terminan los últimos alzamientos, tanto en el norte como en el sur, y empieza un proceso de centralización política que le va a permitir finalmente consolidar el sistema político en Brasil, lo que se expresa en que tropas brasileñas entran en Buenos Aires, participan de la campaña contra Rosas
y de hecho las tropas brasileñas van a marchar con sus banderas sobre Buenos Aires. Coincide esto, por otro lado, que comienza el primer boom cafetalero que se da en la zona de Río de Janeiro. Más tarde se va a expandir aún más al sur y ahí es donde va a agarrar, va a encontrar su punto culminante cuando llegue a San Pablo, ¿no? Pero ya en ese entonces tenemos un primer boom cafetalero y poco a poco el café se empieza a convertir ya en el primer rubro de exportación de Brasil. Todo esto culmina con en 1853-1857 que se da la conciliación, donde liberales y conservadores se unen y gobiernan conjuntamente. Y de hecho eso termina con el fin del antagonismo entre los partidos. Hay una novela de Machado de Asís, Esaú e Iaco, donde hay dos hermanos mellizos que se pelean por la misma mujer y ellos son lo opuesto, uno es liberal, el otro conservador, uno le gusta la música, la otra la matemática, así, pero la novia no puede distinguirlo, ¿no? Y es como una parábola del sistema político mexicano, brasileño de la época, donde liberales y conservadores siguen peleándose, pero en el fondo son iguales, no hay nada importante que realmente los diferencie. La crisis del sistema político brasileño va a empezar con la Guerra del Paraguay. La Guerra del Paraguay va a ser la guerra más sangrienta que hubo en el continente, va a asumir características además de una guerra de blanqueamiento étnico, uno de los episodios más dramáticos en toda la historia latinoamericana, en un continente, hay que decir, que no conoció grandes guerras, nada parecido a lo que fue en el siglo XX las guerras en Europa, ¿no? Incluso en el siglo XIX. Podemos decir que hubo fuerte inestabilidad política, hubo también guerras, pero no fue un continente en ese sentido particularmente violento. Lo fundamental de la Guerra del Paraguay, primero, es que a Brasil le va a ir, bueno, y a sus aliados, Uruguay y Argentina, le va a ir muy mal al comienzo, van a sufrir una derrota humillante en 1866, lo que obliga al emperador a llamar al barón de Caxias a que asuma el mando de las tropas, pero él lo que hace es imponerle condiciones al monarca, le exige que deponga el gabinete liberal y él era conservador y que ponga en su lugar un gobierno conservador. Y esto ya marca un hito importante porque es la primera vez en la historia del Brasil independiente que alguien le puede imponer algo al emperador. Y esto tiene que ver con el crecimiento del poder militar, como producto justamente de la guerra. Esto, sumado a la crisis que produjo el mal desempeño de las tropas brasileñas en la guerra, empieza a generar fuertes cuestionamientos hacia el sistema monárquico. Y es en esos años también que se funda el Partido Republicano y que coincide también con la Declaración de la Libertad de Vientres, que es la otra institución que empieza a estar ya bajo un fuerte ataque. Se piensa que Brasil está de alguna forma perdiendo la carrera por la modernización debido a esas dos instituciones que se las empieza a considerar ya como arcaicas, obsoletas: el sistema monárquico y el sistema esclavista. Bueno, esta es el otro entonces de los puntos fundamentales, las regiones fundamentales donde se logra finalmente una estabilidad política. En la próxima sección vamos a ver también
algunos de los casos en los que se dio un proceso de afirmación económica temprana y vamos a ver cuáles son las características particulares que van a tener esos procesos. Vamos a ver sobre todo dos. Uno muy sugestivo, que ha sido muy debatido en la historiografía latinoamericanista, que es lo que se conoce como la era del guano en Perú, y el otro va a ser el caso cubano con el desarrollo de la industria azucarera.